Amigos y amigos de México Libertario, nos encontramos aquí con el exdiputado Jorge Álvarez Maínez, que pronto tendremos en un sendo debate en México Libertario, a donde asistirá como su contraparte el exdiputado también Jorge Triana del PAN. Jorge Álvarez Maínez, el día de hoy nos da mucho gusto que nos reciba aquí en las oficinas del Senado, donde está colaborando en el grupo parlamentario de trabajo del Movimiento Ciudadano. Así es. Es correcto, ¿verdad? Así es. El día de hoy, vamos a entrar en materia con lo que yo le quería preguntar. La primera pregunta que le quiero hacer es muy directa. ¿De dónde nace la iniciativa, la idea del impuesto a las herencias en México? Pues mira, yo estudié un posgrado en economía, una maestría en economía en el TEC de Monterrey, y ahí me encontré con una serie de economistas liderados por Carlos Ursúa, que me presentaron ideas muy importantes para mí. Siempre sentí yo que tenía un déficit en la... a ver, pásale y me pregunto, ¿no? Sí. Sí. Pues mira, yo creo que las ideas de uno se van forjando, por un lado de tu intuición, por otro lado de tus experiencias y por otro lado del conocimiento que la gente con la que vas conviviendo te va dando. Yo siempre tuve una intuición social, una intuición, digamos, una preocupación genuina por la equidad, por la igualdad, muy forjada de mi ambiente familiar y de las lecturas que tuve desde niño, después en adolescente. Y después el conocimiento me fue enseñando que muchas de esas intuiciones no necesariamente son positivas, que muchas veces tú quieres hacer un bien o quieres tratar de perseguir un fin como la igualdad, y lo que terminas haciendo es realmente boicotear esta posibilidad. Lo digo porque la iniciativa del impuesto a las herencias yo la empecé a pensar en la maestría. Hice una maestría en economía aquí en la Ciudad de México. Dirigía la Escuela de Graduados en Administración Pública Carlos Ursúa. Él venía de ser tesorero, secretario de Finanzas con Andrés Manuel López Obrador, y tenía una gama de economistas muy interesantes. Estaban Macario Esquetino, estaba Pascual García de Alba, estaba mucha gente a la que yo había admirado académicamente sobre sus planteamientos. Me metí a estudiar esa maestría y ahí redondeé esta idea que hasta hoy, que tuve la oportunidad de ser diputado federal, culminamos con la presentación de esta iniciativa, que es una iniciativa que han discutido las revistas más especializadas de economía a nivel mundial, y particularmente una que para mí siempre ha sido un referente, porque leyendo sobre economía y a los autores de economía, pues yo me volví muy liberal. De hecho soy un seguidor ferviente, por eso tengo muchas coincidencias con México Libertario. En algunas cosas creo que se siguen autores que más bien son demagogos, tipo Ayn Rand o tipo algunos de la escuela austríaca de la economía, pero la génesis del liberalismo, por ejemplo Adam Smith, me parece que es un pensamiento fantástico. Y una revista estandarte del liberalismo para mí es The Economist. Ellos han validado esta idea del impuesto a las herencias, y bueno, un poco de ese espectro viene la idea de que no puede haber una justicia validada en asuntos que realmente no tienen ningún mérito, porque el liberalismo cree en la meritocracia, el liberalismo cree en la superación personal, el liberalismo cree en la recompensa del esfuerzo personal, pero yo creo que eso, y argumentar que la genética o que la herencia sea una cuestión de justicia o que sea una cuestión que uno deba de premiar, no tiene nada que ver. Cuando me dicen que la herencia premia al esfuerzo, al trabajo, digo, pues ¿cuál esfuerzo? El esfuerzo en el útero, el esfuerzo del embrión, el esfuerzo del esperma, porque no es posible que una persona nazca con oportunidades ilimitadas y que haya muchas personas en el mundo, en los países, que nacen sin ninguna oportunidad. Para validar tú la justicia de una herencia multimillonaria a quien la recibe, deberías de verlo en contraparte con los millones y las millones de personas que nacen sin ninguna oportunidad de desarrollarse, particularmente en un país como México, que no tiene movilidad social y en el que se ha demostrado en diversos estudios que una persona que nace en los deciles más bajos de pobreza está prácticamente condenada a seguir siendo pobre. Una segunda pregunta. ¿Por qué cree que es justo el impuesto a las herencias
bueno, generalmente esa es la pregunta, ¿por qué es justo? Ya casi nos la contestó, se le iba a hacer, finalmente se me adelantó. Sí. ¿Cómo se va a implementar o cómo se podría llevar a cabo esta iniciativa? Sí, yo creo que hay que aprender de las experiencias de otros países, también de las malas experiencias de otros países. Yo lo que creo, para empezar, es que hay una crisis fiscal en México que uno no puede refutar. Tú le preguntas a un liberal cuál es el sistema ideal para ti, y no hay ningún sistema que los liberales cataloguen como ideal en el que haya una recaudación más baja a la que existe en México. México tiene una recaudación del 17% del Producto Interno Bruto. Aún eliminando la corrupción, esa recaudación no alcanzaría para construir un Estado de Derecho y un Estado elemental de bienestar en temas como educación o como salud. Y lo que yo creo es que debe de ser parte de una política fiscal distinta, que por ejemplo se tiene que también ver el tema de los impuestos a la propiedad, de los impuestos al predial. México paga 0.2% del PIB por impuesto a la propiedad. La inmensa mayoría de los países de la OCDE desarrollados, la media anda por el 2%, es decir, 10 veces más. Aquí hay una gran evasión, una gran ilusión, una falta también de modernización catastral de las instituciones, sobre todo de los municipios en el país. Pero lo que debemos de hacer también es aprender de los malos ejemplos. Hay malas experiencias en el impuesto a las herencias cuando bajan demasiado el monto. Entonces, en España, por ejemplo, ha habido una crisis en la que el Estado ha confiscado muchos bienes que iban dirigidos a las personas, porque yo creo que los montos son muy bajos. En un país que concentra la riqueza como México, en el que 4 personas poseen el 10% de la riqueza del país, en el que hay 36 multimillonarios que tienen más de 10,000 millones de pesos en patrimonio, creo que nos permitiría muy bien la realidad de México tener un piso para el impuesto a las herencias alto y no pensar de ninguna manera en modificarlo en el mediano plazo. Nosotros creemos que ese piso es 10 millones de pesos porque los estudios que tenemos a la mano hablan de que prácticamente 200,000 personas son las que serían potencialmente contribuyentes con este ejercicio. Es el 0.2% de la población el que estaremos tratando de aplicarle este impuesto, y yo creo que es un impuesto que de ninguna manera se debe de aplicar a las clases medias y a quienes hayan hecho un esfuerzo, por ejemplo, mediante un crédito Infonavit, mediante un crédito patrimonial, por heredar un patrimonio pues realmente modesto, o en todo caso que no sea oneroso. Yo creo que tiene que ver con la progresividad que uno le quiere imprimir a los temas. Yo no creo en los impuestos regresivos. Por ejemplo, hay muchos que creen que hay que estandarizar y generalizar los impuestos al consumo. Pues está perfectamente demostrado que alguien que tiene un ingreso o una riqueza de 200,000 pesos al mes el ingreso, o una riqueza de varios millones acumulados, pues tiene mucha más manera de una muy pequeña parte de ese ingreso dedicarlo al consumo. En cambio, las personas que más tienen que dedicar de su ingreso un porcentaje al consumo, pues son las clases medias pobres y las personas en condiciones de adversidad. Y yo creo que por muchas razones, por ejemplo, en materia de movilidad, la contaminación, tenemos que ir avanzando a impuestos progresivos. En el caso, por ejemplo, de la contaminación, que paguen más impuestos quienes más contaminan. En el caso general, la huella de carbono, por ejemplo, y el problema que tenemos con el cambio climático en el mundo, debería de ir cargando un impuesto mayor a quienes tengamos una huella de carbono más alta, a quienes más consumamos del mundo recursos naturales, y no como hoy sucede, que los impuestos regresivos le pegan a las clases medias y a los más pobres. Agradecemos mucho su tiempo porque finalmente nos quitó todas nuestras dudas. Esperamos verlo el día de nuestro debate, esperamos con muchas ansias, ya que tiene ideas muy lúcidas. De mi parte personal lo veo bastante lúcido su idea. El exdiputado también, Jorge Triana, también tiene sus puntos, y va a ser bastante productivo ver a dos puntos de vista confrontados completamente distintos. Este es el primer debate de dos políticos en México Libertario, y esperamos con muchas ansias su participación. ¿Algún mensaje para los libertarios? Al contrario, Osvaldo, para mí va a ser un gusto debatir con ustedes. Yo creo que hace falta muchos liberales en el país, que al país le hace falta una corriente liberal. De hecho, yo creo que debería haber un partido
que se asumiera auténticamente como liberal, que hay que pelear muchas cosas que hoy están demasiado reguladas, restringidas. Yo creo que este es un país que merece en algunos temas más Estado, que haya más estado de bienestar para los ciudadanos, pero en muchísimos otros más mercado, porque lo que tenemos en México, lo compartía alguna vez Jorge Triana, un tema que decía, en México no tenemos neoliberalismo, tenemos no liberalismo, porque hay un capitalismo de compadres, una concentración. Para mí va a ser un gusto debatir con mi tocayo Jorge Triana, que es alguien a quien yo admiro, con quien tenemos muchísimas coincidencias, prácticamente el 90% de las agendas y causas que hemos impulsado en la Cámara de Diputados son paralelas, similares. Es un político al que yo respeto, que es honesto y que está preparado y es un profesional, y pues será un gusto debatir con él y ir avanzando en una cultura del debate y del diálogo público en México. Y gracias por la invitación. Una última cosa, ¿es más izquierda usted o es más liberal? Pues hay una corriente que se fundó justo en la Italia de Mussolini, que se denominó así socialismo liberal, y hay mucha gente que ha tomado estas ideas. Pues está, digamos, el gran paraguas ideológico de la socialdemocracia, pero como te dije, yo creo que necesita en México más Estado y más mercado. Nosotros hemos desarrollado este concepto de la izquierda liberal, que creo que la verdad, el problema que tenemos con las definiciones ideológicas es que nos vamos mucho en los dogmas, en lo que hemos escuchado pero yo estoy convencido que Adam Smith era más de izquierda que López Obrador. López Obrador es un conservador y Morena es un partido conservador. No tienen nada de libertad y nada de izquierda. Lo digo porque creo que esta definición clásica que tenemos, yo creo que es perfectamente posible tener una preocupación social. Me encanta esta idea que tiene Adam Smith de que el panadero, tratando de hacer lo mejor posible su profesión y de tener un beneficio, puede redundar su actividad en un beneficio social, y que sumada a los beneficios individuales o la maximización del esfuerzo individual se puede tener un bien social. Es muy parecido, por eso también en corriente filosófica el liberalismo lo representa Kant y el imperativo categórico. Yo creo mucho en esa vertiente, pero creo que esa vertiente bien explicada, bien llevada, tiene una dimensión social. Hay ejemplos prácticos en el mundo de esta corriente. El mejor y más acabado me parece la Unión Europea, que construyó un estado de bienestar con ampliación de libertades. Creo que justo ese tipo de cosas están en riesgo, y que los extremos opuestos que representan personajes como Trump, como López Obrador, como el Brexit en Reino Unido, incluso a veces el propio Jeremy Corbyn, que es el líder laborista en Inglaterra, estos personajes ideologizados son los que están poniendo en riesgo el avance de una vía liberal y de una vía que garantice igualdad de oportunidades. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. Yo no quiero un país ni un mundo en el que todos vivamos igual, sino en el que todos tengamos las mismas oportunidades para alcanzar ese estándar de bienestar.